Como luego veremos, la familia es el motor principal donde se tiene que empezar, porque es donde el niño empieza a tener interacción con el resto de la humanidad. El niño, a partir de que empieza a hablar, a partir de que empieza a tener una autonomía, que empieza a moverse de un lado para otro, va a empezar a tener que necesitar habilidades sociales. Y la familia, evidentemente, que es el lugar donde más va a tener repercusión, no solamente porque estamos más tiempo con ellos, sino porque la influencia que tienen los padres son los modelos para sus hijos. Y si un padre y una madre dedican gran parte de su tiempo a hablar con el niño, a integrar la inteligencia emocional, va a tener mucho camino ganado. Mira, yo cuando voy a algún sitio y veo que los padres están dándole al niño en ese momento la explicación de cosas que a lo mejor no haría falta que se las dieran, pero que yo me quedo encantado, porque los ves que les van dando como una especie de feedback, pues mira, sí, esto es por esto, por aquello, le están dando en ese momento una información, pero además le están dando un modelo de cómo explicar las cosas, de cómo interactuar con la gente. Incluso a veces, pues simplemente tonterías que para nosotros no serían ni siquiera necesarias hablar, pero se las explican. Eso es importante, tener siempre una comunicación muy abierta. Y las expresiones, cuando son muy pequeñitos, todos parece que nos es más fácil mostrar expresiones de ¡hala! ¡Qué bien te ha salido esto! ¡Qué guapo! Y luego vamos perdiendo un poco esa capacidad. Pues eso es importantísimo, darles esa especie de refuerzo positivo que además les está demostrando que le tienes en cuenta, que tienes en ese momento interés por lo que hace. Perdonad una cosa, si explicáis en la revista de San Jordi, en la editorial se hablaba de inteligencia emocional. Todo lo que está hablando Jordi está más o menos ahí expuesto. Pero no me mira la revista. Sí, ella es compañera mía, viene de reportaje. Yo leo mucho el museo y entonces la hija es inteligencia emocional. La revista es Pensar que el concepto de inteligencia emocional aquí en Occidente empezó un poco a despuntar en 1996 con Daniel Goleman, cuando sacó su famoso libro Inteligencia Emocional, que fue cuando se desarrolló un poco el boom y se empezó a concienciar en todos los ámbitos la verdadera importancia de la inteligencia emocional. Hasta ese momento se andaba siempre con una situación en la que lo que prevalecía era el tener información, el tener conocimientos, el tener memoria, el tener pues, todo lo que hasta ahora ha sido lo que ha determinado un test de inteligencia. Cociente de inteligencia puro duro de saberte una serie de conocimientos. Pero a partir de Daniel Goleman, sobre todo, había otros autores que ya habían escrito algo, pero no habían tenido esa fama o esa repercusión mundial, empezó a moverse. Y empezó a moverse sobre todo a nivel de las universidades, que es el motor de lo que luego va desarrollándose en todo lo que es el sistema educativo. Y empezó a creerse mucho más la gente el tema de la inteligencia emocional y de las emociones como desarrolladoras de esas capacidades y habilidades que te permiten ser feliz. Si yo ahora os pregunto, ¿vosotros qué queréis? ¿Que vuestro hijo triunfe en la vida o que sea feliz? Que sea feliz, ¿no? ¿De qué sirve que tenga 3 casas, 4 coches y luego es un desgraciado? No se puede pedir las dos cosas, porque que sea feliz pero que triunfe. Bueno, pues lo haremos también. Pero es que la gente que es feliz tiene más facilidad para conseguir esas cosas. Porque no se agobia, no se obsesiona, disfruta la vida. ¿Por qué los niños normalmente son más felices que los adultos? Porque viven el presente. Tiene menos preocupaciones. Las preocupaciones ¿de dónde vienen? Del futuro. Los niños son felices porque viven en el presente, no se van al pasado para sentir culpa, ni se van al futuro para sentir preocupaciones. Por eso son más felices. Y muchas veces, a nivel de la presión social que les metemos, les estamos haciendo ir un paso por delante para empezar a sentir ansiedad por la amenaza del futuro. Ojo, ahora no estoy diciendo que tengamos que ser responsables, que todo lo que en este momento vamos a ver va encaminado a ese equilibrio. A mí hay una palabra que me gusta mucho y es equilibrio, porque el equilibrio es fundamental. Todo lo que sea exceso o defecto al final trae problemas.
Entonces el término medio, el equilibrio es lo importante. Realmente, si un alumno saca un 7, genial. Si saca siempre 10, y ahora a lo mejor vas a decir, tiene muchos puntos para tener problemas cuando sea adulto, de ansiedad, de perfeccionismo, de muchos puntos. Entonces, si saca un 7, perfecto. Y además, si es que lo veis, aquel que sabe el esfuerzo, dosificarlo, para hacer lo que tiene que hacer, ir un poquito sobrado, y ya está, ese es el que es inteligente emocionalmente. El que necesita estar 10 horas trabajando y nunca se siente satisfecho con la nota que ha sacado, que saque un 9,5, tendrá problemas cuando sea adulto. Pero eso también va en el nivel de exigencia de los padres. Bueno, es que la inteligencia emocional, como antes decíamos, se crea y se fomenta a través de la familia, y es un motor de desarrollo. Porque, por ejemplo, mi marido tiene un nivel de exigencia con el niño muy alto, y a mí con que apruebe y tenga un 7 ya me es suficiente, y a él no. Entonces eso se lo transmite al niño, y el niño pues a veces tiene ansiedad de sacar un 7. Claro, pero fijaros que en todo hay un componente hereditario y ambiental. El problema es que la mayoría de veces se dan los dos. Se sienta con él y hace los deberes, o sea, Claro. explica todo, lo hace hacer. Entonces, Si yo soy, imaginaros que yo sea perfeccionista, que lo soy un poco, me autoculpo. Imaginaros que yo soy muy perfeccionista y además, como yo le he transmitido mis genes de perfeccionismo a mi hijo y lo estoy educando yo, pues tengo que le estoy transmitiendo la herencia y el ambiente. Con lo cual, tiene muchas posibilidades de ser perfeccionista, muchas. No quiere decir que automáticamente sea perfeccionista, porque evidentemente y gracias que el medio no solamente ese, sino que tiene más influencia de otras cosas. tiene toda mi postura que es el otro lado. Entonces, él ve de un lado y de otro. Sí. Hay otra clasificación a la hora de poder determinar las áreas de la inteligencia emocional y es dividirlo entre la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal está encaminada a cómo gestionamos con nosotros mismos nuestras emociones y nuestras habilidades. Y la inteligencia interpersonal, cómo utilizamos en la relación con los demás esa capacidad de adaptación y de poder comunicarnos de forma eficiente y eficaz. Bueno, es un poquito lo que os he puesto aquí. Reconocer las propias emociones, controlar las propias emociones y estimular las apariciones de emociones sanas. Cuando digo emociones sanas, acordaros que no quiero decir solamente alegría y felicidad. La tristeza es necesaria. ¿Cómo se aprende? Pues Pero los palos son vivencias. experiencias. Pero cuando uno está triste es cuando aprende. Cuando está alegre no aprende nada. No, porque no se acuerda. La tristeza te ayuda a reflexionar. Es un momento en el cual tú te pones en ese contacto interno y te haces preguntas y te cuestionas las cosas y aprendes, incorporas experiencias. La alegría, cuando uno está alegre no aprende un pimiento. Cuando uno está muy contento no aprende nada. Si tiene euforia, en ese momento la emoción hace estar por otras cosas, pero no por aprender. Pero la tristeza sí. Ojo, tristeza. Si bajo de la intensidad, me estoy metiendo en depresión. ¿Vale? Acordaros de lo que es la intensidad, el nivel. Tenemos que gestionar las emociones sanas. Y eso quiere decir el nivel, la intensidad. Y la inteligencia interpersonal, pues es reconocer las emociones de los demás, comprender las emociones de los otros y establecer relaciones interpersonales positivas. Esto que os voy a decir es muy duro, que a lo mejor me vas a decir, hostia, lo que está diciendo Jorge. Tenemos que intentar que nuestros hijos se rodeen de niños positivos. Hostia, vamos a decir. Pero si no hay adultos, ya. Los adultos también, adultos. Quiero decir, ¿qué os pasa a vosotros cuando estáis con alguien que es muy pesimista? Que acabáis al final pesimistas, que acabáis diciendo, me encuentro fatal. Pues tenemos que intentar que el ambiente y lo que en ese momento más influencia tiene en el ambiente son sus compañeros. Claro, aquí estamos entrando en una situación dura, ¿no? Resulta que tiene un amigo que es muy triste, no le podemos decir no juegues con ese. Tendremos que intentar pues crear ambientes y climas donde el otro niño también se pueda alegrar un poco. Pero importante, si veis que solamente tiene un amigo y ese amigo es muy pesimista y es muy
que se amplíe la red de amigos, que conozca a otra gente, porque con aquellos que estamos relacionándonos al final creamos como una especie de sintonía, las neuronas espejo, que hacen que automáticamente adoptes esa sensación que tiene el mundo. Mira, el control de las emociones y de los impulsos. Como os decía, el equilibrio siempre es lo ideal. Y siempre que tengamos un exceso o un defecto, vamos a tener problemas. Las personas que tienen un control excesivo, ¿quiénes son? Las personas que son muy racionales, las que les cuesta manifestar las emociones, las que callan las cosas que les pasan, las que siempre ponen una excusa para no mostrar la emoción, se distraen con algo, hacen alguna actividad, no sé qué, pero no llegan a poder enfrentarse a su emoción y sacarla fuera. Las personas que son muy racionales, que podríamos decir que tienen pues un 90%, un 80% de racionalidad y un 10-20% de emoción, suelen tener problemas psicosomáticos. ¿Qué son problemas psicosomáticos? Tengo desde hace 3 meses un dolor de cabeza que no me lo quita nadie y no sé lo que me pasa y no tengo nada. El médico me dice que no tengo nada. Tengo problemas de estómago. Esos son problemas que no tienen ninguna disfunción orgánica y están causados por el estrés, sobre todo, por el bloqueo emocional. Por lo tanto, el tema de controlar excesivamente las emociones no es bueno. ¿Y eso qué quiere decir con referencia a los niños? Porque tenemos que ayudarles a que expresen las emociones. Fijaros que aquí una cosa que estoy dando por hecho, de que quizás no la he mencionado, es que para poder enseñar inteligencia emocional, nosotros tenemos que aplicarnos la inteligencia emocional. Si yo no sé de algo, me va a ser muy difícil aplicarlo a otra persona. Entonces, de alguna manera tenemos que aprender a curar también a ese niño interior que llevamos dentro y poderle dar ese grado de afecto, de cariño, de comprensión. Si nosotros nos trabajamos primero nuestra emoción, nuestra afectividad, seremos mucho más flexibles y podemos darle a ese niño esa inteligencia emocional. El equilibrio emocional no significa que no tengas ninguna sensación intensa, significa que a pesar de que tengas emociones intensas, puedas trabajarlas, las puedas llevar a un nivel donde puedas racionalizar muchas cosas, donde puedas pensar a dónde te lleva esa emoción, para qué la vas a tener, cómo lo vas a hacer, y poderla en ese momento mantener en un nivel que te active para lo que esa emoción tiene en ese momento la función, podríamos decirlo de otra manera, para que la emoción insana se convierta en una emoción sana. Y luego el descontrol, bueno, el descontrol ya es donde lo que en ese momento está pasando te desborda, donde tienes un impulso enorme, donde no atiendes a ninguna razón, donde realmente tienes ese secuestro de la amígdala que te lleva a hacer ese tipo de comportamiento, de conducta, que luego cuando lo ves con perspectiva, con el paso del tiempo, dices, ¿pero qué he hecho? Bueno, un marcado egocentrismo es una de las características determinadas del trastorno. Eso no hagáis caso. Mirad, os voy a hacer aquí un esquema, un resumen de lo que os he comentado y ya mismo pasamos un poquito a lo que es la práctica. Imaginaros cómo se produce una respuesta emocional. Nos ponemos delante de un suceso, cualquier acontecimiento que nos pase en la vida. Imaginaros que es un acontecimiento negativo. Cuando tenemos un estímulo, una situación que en ese momento nos está abordando, lo que solemos hacer es pasar toda esa información a través de unos filtros que son específicos para cada persona, que son nuestras creencias, nuestros pensamientos, los valores, nuestras actitudes, nuestras expectativas de cómo creemos que van a ocurrir ese tipo de acontecimientos. Una vez que esos filtros han determinado una respuesta interna, lo que hacemos es tener una representación mental, una cognición de ese suceso. Que eso quiere decir que no todo el mundo lo va a tener de la misma manera. Si ahora cogemos 100 personas y las llevamos a ver una película, cuando salgan de ver esa película, cada una de esas 100 personas va a tener una representación interna diferente de lo que ha visto.
Si después de que acabe esta charla os preguntaran a cada uno de vosotros qué ha sido para vosotros esta charla, algunos diréis que ha sido una cacafuta, otros diríais que os ha interesado mucho, otros diríais que habéis tenido muchas dudas, o simplemente habéis estado atendiendo, filtrando la información de otra manera diferente, porque vuestras expectativas son diferentes. Como antes os decía, se va a producir en este momento una interpretación, una evaluación de ese tipo de situación a través de esas creencias, esas expectativas, y van a dar lugar a una emoción. Esa emoción, en ese momento, todavía no se ha expresado, pero se va a expresar en función de un segundo filtro que va a hacer que tengamos una respuesta u otra. Y ese filtro es la conciencia emocional que tengamos en ese momento. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy muy irascible? ¿Por qué estoy tan irascible? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué es lo que yo he hecho con esto que acaba de pasar? ¿Qué me he dicho? ¿Qué esperaba yo que sucediera? Gestiono las emociones para bajar el nivel, para hacerlo en ese momento menos, o hay gente que le echa leña al fuego, que lo que hace es que todavía se pone en una intensidad emocional más alta. La motivación, ¿para qué me voy a sentir así? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué voy a ganar con esta respuesta, con esta sensación? La empatía. Si yo ahora reacciono de esta forma muy irascible, impulsiva, ¿cómo se va a sentir la otra persona que tengo enfrente? ¿Lo va a entender o no lo va a entender? ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Y luego la habilidad social con que yo muestre esa emoción. Fijaros que al final yo puedo sentir una emoción determinada, pero como la gestiono y como la expreso y como la digo, va a hacer que tenga éxito o no tenga éxito el propósito. ¿Por qué decimos que las personas con inteligencia emocional triunfan en la vida? Pues porque tienen toda una serie de herramientas y recursos que acaban utilizando el suceso para poder manifestar a la otra persona algo que influya en la respuesta que va a dar la otra persona. ¿Sí? Las mujeres tienen mucha inteligencia emocional. Las mujeres tienen más desarrollada la parte de la inteligencia emocional porque, entre otras cosas, a nivel biológico, han tenido otro tipo de situaciones que han hecho que se desarrollen más. Lo que pasa es que evidentemente no nos vamos a meter en ese berenjenal. Porque... No, pero es verdad. Sí. Verdad, siempre por H por B se intenta ir y consigue... Independientemente de que no se pueden hacer generalizaciones, pero sí que es cierto que a nivel biológico, pues en nuestros ancestros, antiguamente, cuando vivíamos de la caza, el hombre tenía que salir a cazar y las mujeres se quedaban en las cuevas cuidando de los niños. Los hombres prácticamente no hablaban, porque simplemente se hacían gestos para no ahuyentar la caza, y se pasaban días, horas, semanas que prácticamente no hablaban. Y las mujeres estaban en las cuevas y solamente, o una de las cosas que más hacían era hablar, relacionarse. Por lo tanto, tienen más desarrollado lo que es la parte del hemisferio derecho, que tiene que ver con el tema de la empatía, de la conversación, de emociones, de todo ese tipo de cosas, que luego evidentemente pues a nivel interpersonal pues da un éxito diferente. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese berenjenal, porque eso... Porque las habilidades sociales, como decía, que quiere decir que puede ser un poco manipuladora. Bueno, es que a ver... No, hay que entender a los Mira, No, pero a base de la emoción hace cambiar la percepción de la otra persona. Te lleva súper lejos. mirad, Porque dices al principio no piensas eso. la Y dialéctica... al final acabas a favor. Ya, la dialéctica depende de cómo se use, da un significado u otro. Pensar, por ejemplo, que la persona que tiene habilidad social es aquella persona que logra que la otra persona haga lo que yo quiero que haga porque quiere hacerlo, no porque se lo impongo. Eso es habilidad social. Bueno, para que... Entonces, ¿lo llamas influencia? Sí, Sí. es manipulación. Manipulación, depende. Sí, es manipulación. Todo es Yo manipulación. consigo que mi hijo haga una cosa que no quiere que haga, pero que la hace gustosamente porque yo Claro, lo pero es motivo que- de alguna manera. Pero es que todo es manipulación, visto desde ese punto de vista todo es manipulación, la comunicación toda es manipulación. De hecho, la comunicación a nivel verbal
Es algo que surgió con el tiempo porque se empezaban a crear estructuras sociales más complejas y se tenía que establecer una comunicación para poder lidiar con aquellas situaciones que simplemente a través de gestos y de fisonomía no se podía hacer. Y entonces ahí empezó la manipulación, porque a través de la palabra puedes tergiversar muchas cosas y puedes darle una función diferente, una entonación diferente, y todo eso es comunicación, y la comunicación es influencia, y la influencia es manipulación. Pero bueno, lo importante es que consigamos aquello que va a ser mucho más provechoso para nuestros hijos. También hay que enseñar a los hijos que no se tienen que fiar de la opinión de nadie, que tienen que tener su propia opinión. Claro, eso es desarrollar Porque la ahí autoestima. está la manipulación. Bueno, pero es que la autoestima se basa en que un niño pueda tener su propia capacidad de tomar decisiones sin la influencia de los demás, sin la necesidad de aprobación de los demás. Porque la necesidad de aprobación es lo que hace que un niño esté siempre siendo inseguro. Y la inseguridad se manifiesta en necesito que los demás me digan que esto lo estoy haciendo bien. Y eso significa darle responsabilidad al niño desde pequeño, dejarle hacer cosas, tomar decisiones, equivocarse, estrellarse, levantarse otra vez. Eso quiero dar un poquito después, a ver si me da tiempo. Es que me ha costado tanto resumir la charla, y además me empiezo a enrollar y se me va el hilo. Bueno, lo que os decía, fijaros, esto, ¿qué es lo que hace? Que tengamos una respuesta emocional. Pero es que hay otra vía para hacer esto, y es la vía de la amígdala. Y es, hay un suceso, hay un rapto de la amígdala y automáticamente doy una respuesta. Cuando hay un rapto de la amígdala es porque hay una situación que en ese momento se ha interpretado como algo que está poniendo en peligro nuestra vida o nuestra situación social, porque últimamente el ser humano ha evolucionado y no tiene peligros como antes, pero tiene peligros sociales, miedo al rechazo, al abandono, a no ser suficiente. Os voy a explicar un poquito de otra manera cómo se crea la realidad. Mirad, primero tenemos la primera variable, que es el entorno. El entorno puede ser el entorno externo o interno. Puede ser las situaciones que pasan a mi alrededor, o puede ser a nivel interno, cómo yo estoy en ese momento a nivel pues, de enzimas, de hormonas, de neurotransmisores, mi situación interna fisiológica. Una vez que tengo la variable del entorno, vienen las percepciones, que son los estímulos que recibimos de fuera. Las cosas que vemos, las cosas que oímos, las cosas que olemos, las cosas que degustamos, lo que tocamos. Eso en principio todavía no se ha construido ningún significado de eso, son simplemente percepciones que percibimos porque tenemos 5 sentidos. Cuando esa información entra en nuestra mente y pasa por esos filtros que antes os he dicho, lo que hace es que se coteja toda esa información con nuestra memoria, con ese banco de datos que tenemos de nuestras experiencias, de nuestras informaciones que hemos cogido a través de diferentes medios, y es lo que yo llamo o llamamos momentos internos, que es donde ya se empieza a crear ese significado. Después del estado presente viene el estado deseado, que es lo que nos gustaría ser, lo que nos gustaría tener, la situación ideal, ¿sí? A todos nos gusta tener siempre algo mejor, nos gusta estar mucho mejor. Vale. Y las emociones, si os dais cuenta, haciendo un paralelismo con lo que os he dicho antes, es eso que se crea cuando nosotros comparamos nuestro estado deseado con nuestro estado presente. Si yo ahora estoy sintiéndome fatal y me gustaría pues tener, yo qué sé, una vida llena de lujo, de sensaciones extraordinarias, ¿qué emoción tengo? Una emoción muy negativa, porque hay una diferencia muy alta entre lo que estoy sintiendo y lo que me gustaría tener. Si como yo me siento se parece mucho a lo que me gustaría sentir, ¿qué estoy teniendo? Una emoción positiva. Si yo ya me siento bien y me deseo sentirme bien, la emoción que tengo es positiva. Pues de alguna manera podríamos decir que las emociones están dirigiéndose a mostrar esa diferencia entre lo que deseo y lo que tengo. Si entre lo que deseo y lo que tengo hay mucha diferencia, la emoción es negativa. Sobre todo, si es muy negativa, llega a ser insana. Porque te crea frustración, impotencia, malestar, tristeza, ansiedad, miedo. Pero soñar no es malo. No, soñar es bueno.
Una cosa es soñar y otra cosa es vivir la Pero es realidad. ese deseo de todas las cosas, como por ejemplo el libro del secreto, ¿no? Vamos a seguir. Que tú deseas una cosa y tanto Tendría que dar una charla de 5 horas del libro del secreto. Los sueños son buenos cuando te mantienen con la motivación alta, pero los sueños son malos cuando acabas convirtiendo tu realidad en un sueño y acabas viviendo un sueño dentro de la realidad. Lo que acabo de decir ahora. Que si tienes que ser realista, tienes que pisar con los pies en el suelo. Tú puedes tener sueños para sentirte motivado a hacer cosas, pero no vivir tu vida como si estuvieras en una fantasía y que no estás comportándote de forma realista, porque eso al final siempre, en el 99% de los casos, acaba haciendo que te estrelles y te caigas de sopetón. Pero puede ser sueños con las emociones mismas. Puede ser sueños con las, o sea, perseguir un objetivo, un sueño, o sea, una meta, una meta así, alcanzable, no, alcanzable, como me dio. Es la diferencia entre el cuerpo y Mirad, William James es un psicólogo del siglo XX, del principio del siglo XX, y él hizo una afirmación que todavía hoy está vigente, que además yo creo que es muy acertada. Y él dijo que la felicidad es el resultado de dividir el éxito por las expectativas. Si una persona tiene mucho éxito en la vida y en las cosas que hace, puede sentir mucha felicidad. Pero si le bajan sus expectativas también. Si no necesita tantas cosas, si se siente tranquilo con lo que tiene, también. Por lo tanto, a veces gestionar esas dos cosas, si es lo que yo voy consiguiendo en la vida con las necesidades que me voy planteando, me puede hacer sentir un índice de felicidad mucho mejor. ¿Sí? Y a veces perdemos un poquito la perspectiva de esas cosas. En una reunión que hizo un profesor cuando llegó la jubilación, reunió a todos los alumnos que para él habían sido los más aventajados, los que habían tenido unas notas más altas. Y en esa reunión lo que hizo fue, pues, en casa, les hizo a todos la bienvenida, les dio la charla y tal, y llegó un momento en que les dijo de tomar un café. Entonces les ofreció a todos una taza de café. Hizo café y sacó muchas tazas de café de diferentes formas, de metal, de vidrio, de porcelana, unas muy bien decoradas, otras muy... Hasta ese momento se dio cuenta de que todos los alumnos habían empezado a hablar de la vida y acababan siempre acabando esa queja continua de lo que es la vida, del estrés, de las dificultades, de los problemas. Cuando les ofreció la taza de té o el café y les dio las tazas, se dio cuenta de que todos iban siempre a coger la taza más bonita. La de porcelana, la de figura, la de no sé qué. Y siempre quedaba la taza más fea, la más feucha. Cuando todos estaban ya tomando el café, el profesor les hizo una aseveración y les dijo que simplemente... ¿Qué? Sí, no, simplemente les dijo que los había escuchado hablar del estrés, de la infelicidad, lo que en ese momento estaban pues viendo, y que en realidad la vida era como el café. Y simplemente ellos estaban todo el tiempo hablando del trabajo, de la posición social, del dinero, y el trabajo, la posición social y el dinero son las tazas. Nadie se había dado cuenta del sabor del café, de lo bueno que estaba, del disfrute de tomar el café. Y es como en la vida, a veces nos perdemos en las circunstancias del entorno, de las situaciones, pero no nos damos cuenta de disfrutar el momento, lo que tenemos, lo que en ese momento sentimos. El café, que es una metáfora que he utilizado para deciros simplemente una aseveración, ¿cuántos de vosotros saboreáis el café? ¿Y el resto por qué no? Lo típico es que cojas y digas un café, taca, y te vas corriendo. Es sentir el aroma, el calor, el saborearlo, el paladearlo, el sentir la calidez. Eso es un... Esperar que se enfríe. Pues de alguna manera nos pasa este tipo de cosas. Las emociones...
Las emociones dan al final el concepto de realidad. Cuando juntamos emociones, estado deseado y estado presente, nos da el concepto de realidad. Que hay una aseveración que dice que el mapa no es el territorio. Que quiere decir que cada uno tiene su propio mapa de una zona, pero que cada uno lo ha construido a su manera. Cada uno tiene su visión de la realidad. No hay dos realidades iguales. Cada uno ve una realidad diferente, en función de esas creencias, actitudes, expectativas, valores. ¿Y esto qué hace? Nos da una respuesta, nos supone una acción, un comportamiento determinado. Mirad, cada uno percibe la realidad en función de los filtros que utiliza. ¿Qué veis aquí? Con muchas maneras de disfrutar el paisaje, ¿no? Sí, pero sobre todo veis que siempre todos los cuadros Ve la montaña. es lo que hay. ¿Ves una línea? Es bueno, ¿no? La montaña. Es el bueno. Siempre lo tiene delante. Claro, él, su realidad es esa. Él todo lo ve con el cuerno delante. ¿Sí? La educación emocional nos dará como resultado el que los niños desarrollen las habilidades sociales, no utilicen la violencia y las agresiones para comunicarse. Cuando no se conoce otro medio y solamente se dispone de lo que es la fuerza, el poder, evidentemente que al final acabará utilizándolo. Por eso es importante darle herramientas, comunicación, habilidades sociales. Aumento de las relaciones interpersonales satisfactorias, poder tener más amigos, poder tener más contacto social, poder participar en más juegos, en más actividades, sentirse orgulloso, sentir satisfacción, sentir esa sensación de compañerismo, de libertad. Aumento de su autoestima y por tanto disminución de pensamientos autodestructivos. En función de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cómo diríais que se puede desarrollar la autoestima de un niño? ¿Cómo desarrollar nosotros? ¿Eh? ¿Cómo ¿Cómo desarrollar? hacerle? ¿Cómo ayudarle a que tenga una autoestima más Reforzando alta? las partes positivas. Claro, valorando todo lo que hace, aunque no sea bueno, pero diciendo, bueno, que no lo hacemos, ¿eh? Sí. Afirmando todo lo que Haga como Los pequeños logros y todo, pues, motivarlos, o sea, Sí. reconocer Sí. pequeñitos logros que haga y actitudes. Lo importante que de alguna manera tengamos presente es que autoestima tiene mucho que ver con desarrollo, equilibrio emocional, de la inteligencia, porque si tú a un niño le valoras el esfuerzo en vez de las notas que está sacando, seguramente que le estás diciendo tienes que seguir esforzándote porque esto que estás haciendo te está haciendo ir progresando y me siento satisfecho, satisfecha de tu esfuerzo. Tenemos que valorar el esfuerzo, no los resultados, que pueden ser situaciones transitorias. Tenemos sobre todo hacerles sentir responsables, responsabilidad. Tenemos que darles desde pequeñito responsabilidad. Tenemos que enseñarles que tienen que hacer ciertas cosas que dependen de ellos. Tenemos que darles normas y reglas, sobre todo normas y reglas. Si no les damos normas y reglas, posiblemente al final crecerán pensando que pueden hacer lo que les da la gana y no tendrán ningún tipo de coherencia en conseguir objetivos ni en hacer que su vida sea más fácil. Tenemos que dejar que se frustren. La frustración es necesaria, como os decía. Y la frustración tiene que ver con la persistencia, con la perseverancia. La perseverancia es aquello que te da la posibilidad de ver que la incapacidad la superas, es un sinónimo de superación, y de que a pesar de que te salgan cosas mal, las puedes seguir intentando para conseguirlas hacer bien. Y que al final eso te hace adoptar una actitud de aprender de los errores. Cuando un niño persevera, cuando tiene que hacer algo y no le sale, le dices, sigue intentándolo, pero vamos a hacerlo de otra manera, vamos a dividirlo en partes más pequeñitas y que vaya consiguiendo cada objetivo para que vaya perseverando y haciéndolo. Pensar que si no persevera y se frustra, yo malogradamente en la consulta tengo muchas veces adolescentes que vienen porque se quieren suicidar porque la pareja los ha dejado. Y tú dices, pero ¿dónde vas? Que tienes 18 años, ¿qué te está pasando en este momento por la cabeza para pensar así? ¿Por qué? Porque seguramente tienen muy baja tolerancia a la frustración. No han tenido durante su infancia
esas situaciones de equivocarse, de perseverar, de seguir intentándolo, y en ese momento, como no han desarrollado esa tolerancia, pues va a ser difícil que entiendan que los ha dejado la pareja. Es que a mí no me puede dejar mi pareja. ¿Por qué no? Es una cosa de dos. Así que hay que intentar cuidar, hay que intentar hacer que la relación funcione. ¿Sí? Imaginaros, mamá o papá quiere un bollicao, toma, bollicao. Mamá o papá quiere unos colores, toma. Mamá o papá quiere no sé qué, uy, que están llorando, toma. Cuando tenga 18 años dirá, mamá o papá quiere un Golf GTI. No, ¡ah! Ya está, ya la tenéis liada. Ya la tenéis liada. Yo de 18 años no te he comunicado. El perseverar también tiene que ver con el tema de las recompensas, verlas como una situación de logro y de saber de que tienes que esforzarte para conseguir cosas. Si no te esfuerzas y no consigues las cosas a través del esfuerzo, al final crees que te pertenece todo lo que ves y que tienes que obtenerlo si sí o si no. Y eso es un problema muy grave. Bueno, voy a pasar esto un poco rápido porque quiero tener un poquito de tiempo para las cosas prácticas. Mira, Goleman lo que decía para poder desarrollar la inteligencia emocional, cuando hizo el libro de la inteligencia emocional en el 96, que los niños y las personas tienen que tener autoconfianza, tienen que tener curiosidad para sentirse motivados a aprender, tienen que sentir persistencia, lo que os decía, perseverancia, autocontrol, gestionar sus impulsos, empatía, saber cómo los demás están en ese momento gestionando sus emociones, tienen que saberse comunicar, tienen que tener cooperación. Todo eso va creando una especie de entorno que va haciendo que la persona se vaya creando a sí misma ese equilibrio emocional. Y nosotros como padres pues somos los que tenemos que intentar impulsarlo, porque si nos creamos a nosotros mismos una dificultad, pues porque no tenemos tiempo, pues porque pensamos que eso tiene que hacerlo en el colegio, porque tiene que hacerlo en otras instituciones, estaremos desaprovechando una oportunidad y que luego los años van pasando y que luego ya no se puede volver hacia atrás. Cuando son pequeñitos tienen mucha capacidad de absorber cosas. Hasta los 5 años son una máquina de absorber cosas. Y en esa época es donde más tenemos que incidir, evidentemente, seguir después. Pero tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, seguramente que perderemos una oportunidad muy grave. Bueno, desarrollar la capacidad de controlar el estrés, la ansiedad, potenciar la capacidad de ser feliz, desarrollar el sentido del humor, el tener las recompensas inmediatas. Mirad, ahora os voy a mostrar nada, es muy cortito, es un vídeo que se desarrolló en 1960 en la Universidad de Stanford, donde se puso un experimento para ver la tolerancia de la frustración a los niños. Lo interesante de este experimento es que, como han pasado 40 años, han podido cotejar los resultados con la actualidad y qué están haciendo esos niños actualmente en la vida. Y bueno, uno de los resultados que evidentemente estaban ya viéndose es que aquellos niños que tienen baja tolerancia a la frustración, pues han sido niños que han tenido menos oportunidades en la vida para ser felices o triunfar en las carreras o en las situaciones para sentirse bien. Pero eso, bueno, es muy interesante porque te hace ver cómo el gestionar las emociones de una manera adecuada, pues te hace obtener premios mayores y te hace luego tener una recompensa que te dure mucho más tiempo, ¿no? No sé si lo habréis visto. A ver si se ve. Uy. ¿Por qué no se escucha? Es colega de camping. Es amigo mío. Bueno, es igual, ya lo explico yo. Porque si no, tampoco nos va a dar tiempo. Mirad, el experimento consistía en que se cogían a unos niños, se les ponía en una habitación y se les decía, mira, aquí encima tienes o galletas, o juguetes, o dulces, o lo que sea, y se les decía, si esperas 20 minutos, te puedes comer los 2 que tú has elegido. Les decían que eligieran 2 de sus 3 o 4 caramelos, dulces,
Si tú tienes tantas ganas de comerte uno que no puedes esperar, toca una campana y cuando toques la campana, pues vendrá una chica, te dará el dulce que no habías querido antes y solo te podrás comer ese. Pero si esperas 20 minutos, podrás comer los dos dulces que has visto. De hecho, pasa que no. Bueno, aunque no se sienta. Sí, pero se siente porque he quitado los altavoces. Ese tipo de campaña. Lo primero que hicimos entonces con los niños del parvulario en la Universidad de Stanford, donde yo daba clases, fue ver si con solo 4 años podían entender que simplemente toca la campana, yo saldré de la habitación, pero en cuanto vuelvas a tocar la campana, volveré a entrar. Después el niño tiene la posibilidad de jugar con un montón de cosas, de mirarlas. Hay juguetes, caramelitos, galletas, nubes u otros dulces. Y ellos cogen lo que más les gusta. Y pueden elegir. Por ejemplo, puedes quedarte con las 2 galletas que has escogido si esperas a que yo vuelva. Pero si quieres, puedes tocar la campana. Entonces vendré y te daré esta otra galleta. Y no las otras 2 que había elegido. Así que el niño entiende que puede quedarse con las 2 galletas, las 2 nubes, los 2 dulces y esperar que el señor o señora vuelvan. Pero siempre que quiera, solo tiene que tocar la campana. Entonces los señores volverán y le darán una galleta enseguida. Esto lo entienden con 4 años, no lo entienden con 3 años y medio, lo entienden con 4, 4 y medio, es fácil. Así fue como empecé a encontrar un método que me permitiera estudiar todo esto. Recuerda que estamos hablando de principios de los 60, cuando ni siquiera podíamos grabar. Lo único que hacíamos era observar cómo se comportaba y con un simple reloj, un cronómetro, me imagino, ¿no? Un cronómetro. Contábamos el número de segundos. Mientras tanto, no había nadie en la habitación. El niño estaba solo y nosotros lo observábamos desde fuera por un cristal a través del cual no podía vernos. Era de una simplicidad pasmosa. Además, en este momento tienen que permanecer sentados en la sillita. Es decir, no pueden levantarse. Si quieren hacerlo, tienen que tocar la campana. De modo que se quedan con una golosina en lugar de conseguir 2. Y ahora no solo puedes grabarlo sin que se den cuenta, sino que también puedes hacerlo, mirar otras cosas. Podemos observar todo tipo de cosas, incluso filmar el movimiento ocular para ver exactamente qué hacen con los ojos cuando se encuentran en una situación en la que les es difícil o al revés, muy fácil esperar. Para un niño pequeño, esperar 20 minutos hasta que le den 2 galletas no es tan fácil. Es un esfuerzo titánico. ¿Cómo se comportan? Podemos ver que están atormentados y saben que es una angustia que ellos mismos pueden parar en cualquier momento, simplemente tocando la campana. De hecho, los que se atormentan no pueden esperar. En cambio, los que descubren maneras de convertir esa angustia en algo llevadero son los que sí pueden esperar. ¿Qué hacen realmente? O sea, ¿qué es lo que has descubierto? ¿Cuáles son los mecanismos por los que un niño impulsivo puede olvidarse de sus impulsos? Bueno, los que son capaces de hacer esto con 4 años, por ejemplo, hacen cosas como jugar con los dedos de los pies, cantan canciones, se dan la vuelta para no verlo. Para no verlo, ¿no? Miran hacia el otro lado. Hablan consigo mismos. Ves que no solamente hacen conductas para evitar estar en contacto con, se miran, giran para atrás, tocan, lo que hacen es distraerse.
La consecuencia es que aquellos que tienen más capacidad de autogestionar ese impulso y se acaban aguantando, pues luego tienen la recompensa mayor. Y el estudio que os decía antes, han hecho investigaciones de qué es lo que con esos niños pasó y han visto que hay un porcentaje muy alto de aquellos que eran los que lograban aguantar, porque están en la vida con una situación estable, son felices, sanamente, y tienen una mayor capacidad de adaptación. Pero lo que os decía antes que es muy importante, y es que la inteligencia del cociente de inteligencia, como antes se entendía, es algo innato, pero la inteligencia emocional se aprende, son habilidades. El aprender a tolerar la frustración es algo que se puede trabajar, que se puede hacer. Por lo tanto, no tenéis que creer que cada vez que estáis con un niño que no tiene esa tolerancia a la frustración, pues va a ser así para siempre. Se puede trabajar, se puede modular. Evidentemente que el esfuerzo que tenemos que hacer en un niño que ya de forma innata sea muy tranquilo, muy paciente, no sea impulsivo, no va a ser el mismo que con un niño que ya tenga pues, una actividad muy enérgica y que tenga tendencia a la tolerancia a la frustración. Mirad, el cuadro que os presento aquí tiene dos variables que son muy importantes en la educación de la inteligencia emocional para cómo el niño se puede sentir y situar. Uno es la firmeza y otro es la amabilidad. Si nosotros educamos a un niño con firmeza y amabilidad, las dos cosas, le estamos dando, por un lado, apoyo, le estamos dando protección, le estamos dando normas y reglas, pero también le estamos dando responsabilidad. Le estamos educando de manera de que tenga una personalidad estable y que la autoestima sea buena, que sea una persona con independencia, que sea responsable, iniciativa. Estaremos utilizando estas dos variables de forma adecuada. Si lo que hacemos es que somos amables y no somos firmes, ¿qué creéis que estamos fomentando? Si les decimos que pueden hacer lo que quieran, somos muy amables, los consentimos, ¿qué estaremos haciendo? Creando niños mimados, consentidos, débiles de carácter, no han tenido esas normas, esas reglas para poder saber a dónde dirigir sus objetivos. Si no le damos amabilidad y somos muy firmes, quiere decir que continuamente le estamos repitiendo de alguna manera lo que son las normas, las reglas, pero les hacemos generalizaciones, es que eres tonto, es que todo lo haces igual, siempre vas a hacer las cosas de la misma manera. Les estamos dando en ese momento todo eso que va a hacer que tenga una autoestima muy baja, que se sienta inseguro, débil. Y la combinación más terrible, como podéis ver y estáis ya imaginando, es cuando no le damos ni amabilidad ni firmeza. Le estamos creando una incoherencia total. Si no tiene reglas, no tiene normas y además le estamos todo el día diciendo que es un inútil, que no sabe hacer nada, que todo en la vida lo va a hacer igual, que unas veces le regañamos por una cosa, otras veces por otra, no tenemos nosotros tampoco una coherencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que seguramente sea un candidato a luego a ir al programa del hermano mayor y el Pedro Garrido tener que hacer un trabajo con él. ¿Sí? Tienen más posibilidades de luego pues trasladar esa ausencia de normas a su entorno. Cuando son adolescentes van a delinquir, van a tener conductas agresivas. Mira, esto voy a pasar de esto. Esto es un poco irónico, que os lo he puesto aquí para, con un poco de ironía, deciros las cosas que no tenéis que hacer. Por ejemplo, desde la infancia, dale a tu hijo todo lo que te pida y así crecerá convencido de que el mundo le pertenece. No te preocupes de su educación, ni ética, ni de moral, porque cuando él quiera ya hará lo que le apetezca. Cuando sea pequeñito y diga palabrotas, pues líenselas, porque así aprenderá que cada vez tiene que hacer más palabrotas y más gracias. Si hace alguna cosa que no debería de hacer, no le riñas muy fuerte, porque a lo mejor le creas un complejo de culpabilidad y cuando sea grande, pobrecito, ¿no? Si todo lo que tira no le dices que lo recoja y se acostumbra a no tener responsabilidad, pues cuando sea grande, todo querrá que se lo hagan los demás, no tendrá ninguna responsabilidad. Si lo dejas ver la tele a todas las horas y todo lo que quiere,
y no te preocupas de su mente y te preocupas de sus cosas materiales, pues seguramente que te encontrarás que su mente está contaminada con un montón de cosas que no. Hay veces que nos preocupamos más de la ropa que lleva, de las cosas que tal, que de las formas en las que él interactúa con los demás, de su agresividad. Si un niño va muy bien vestido, también les estamos en ese momento coaccionando. Porque cuando digo bien vestido me refiero a que no se ensucia, que no hace nada que sea... Un niño tiene que correr, un niño tiene que jugar, un niño tiene que ensuciarse. Entonces, a veces tenemos que decidir entre que querramos que ese niño vaya impoluto a que sea con esa libertad que le estamos dando capaz de enfrentarse a situaciones problemáticas y él interactuar de manera que sea responsable. Vale. Un poco cómo ayudar a nuestros hijos. El tiempo me está ya matando. Tenemos que hacer una de 4 horas. Esto. Bloqueo emocional. ¿Qué es el bloqueo emocional? Bueno, no sé si os gusta, si queréis, ya lo hablaremos. Pero bueno. Bloqueo emocional. ¿Qué significa bloqueo emocional? Significa que cuando un niño tiene bloqueo emocional es porque está en ese momento teniendo muchos miedos. Y ese miedo le impide gestionar sus emociones. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser merecedor de algo, miedo a que le estén reprochando lo que hace. Entonces, los bloqueos emocionales tenemos que trabajar con los niños, sobre todo a qué le está teniendo miedo en ese momento. ¿Qué le está gestionando ese miedo? La empatía, trabajar la empatía. Todo esto ya lo hemos visto un poco, tenemos que querer en ese momento desarrollar lo que es la felicidad, no la competitividad. Si queremos que sea competitivo, seguramente que eso va a ir ligado al perfeccionismo. Y eso es muy complicado, porque el perfeccionista siempre quiere más, nunca tiene suficiente. Y va a tener siempre una actitud obsesiva en muchas cosas. El aprendizaje vicario es el aprendizaje de modelos. Tenemos que darle modelos nosotros para que sea capaz de poder imitarnos en aquellas conductas que nosotros queremos que sean conductas positivas. La educación subliminal tiene que ver con el tema de ser coherente. Si no somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, le estamos dando en ese momento una contradicción al niño. Por ejemplo, imaginaros, por ejemplo, que le decimos a un niño: no puedo jugar contigo porque vengo cansado de trabajar. ¿Qué le estamos dando en ese momento? ¿Qué mensaje le estamos dando? Trabajar es malo. El trabajo dignificador. Lo bueno es tener dinero y poder disfrutar de los hijos y enseñar todo eso. Enseñar los valores de convivencia, los valores que tienen que ver con el respeto, el compañerismo, la libertad. Trabajar la esfera emocional, darle apoyo, darle en ese momento esa sensación de que le estás diciendo: tú vales, tú vas a ser capaz, tú lo puedes conseguir. Reforzarle el esfuerzo. Mirad, hay 4 áreas de las que tenéis que intentar alejaros. Una es el perfeccionismo. Como os decía, tenéis que intentar que no le apliquéis al niño ese concepto de que tiene que ser perfeccionista. Tenéis que alejaros de ser permisivos. No tenéis que tener esa condescendencia de darle todo lo que os pide, de no ponerle normas, no ponerle reglas. Hasta luego. El ser sobreprotector. Ser protector, sí. Sobreprotector, no. Y luego, uno que es también muy importante, de que a veces parece que no se tiene muy en cuenta, es la proyección. La proyección es: si yo estoy frustrado porque en mi vida no he conseguido hacer algo, quiero que mi hijo lo haga. Si yo no he podido ser abogado, ahora me voy a empeñar en que mi hijo o mi hija sea abogada. ¿Y si no le gusta? ¿Y si no quiere hacerlo? ¿Y si mi hijo quiere sembrar patatas, por ejemplo? ¿Y si es más feliz, sí, teniendo su huertecillo, o es más feliz simplemente pues siendo, yo qué sé, pues un mecánico de coches? Pues si es lo que le gusta, ¿por qué le tengo yo que obligar a hacer algo que no quiera? Esto es un problema y hace que los niños al final estén continuamente con esa sensación interna
de que no están pudiendo hacer aquello que quieren, están atados de pies y manos. No, pero también tiene doble sentido, porque muchas veces no quieren ir a inglés o no quieren ir, Sí, ¿entiendes? pero eso es diferente, porque el inglés es algo que se puede ampliar a muchos trabajos y muchas cosas. Cuando son pequeños tenemos que tener siempre una parte de dejarles que hagan lo que les gusta y lo que quieren hacer, y otra parte de lo que les va a convenir o les va a facilitar luego en la vida las cosas. Evidentemente que tenemos que ir intercalando una cosa y otra, pero hay muchas veces que yo me encuentro que vienen a la consulta niños que hacen 30 actividades al día, van a montar a caballo, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto, hacer no sé qué, y realmente a lo mejor luego de todas esas cosas solo les gusta una o dos. Latinos son. ¿Eh? Bueno, Bueno, si fuera San Cuba, pensar que hoy Bueno, eso es como ha hecho eso, pero hay gente que va, por ejemplo, a fútbol y va todo el día a entrenar. Es lo mismo. a pero te tiene que gustar. No, pero aquí le apunta varias actividades al cabo de Eso, la es semana. a lo que se Pues refería. también hay gente que ya se toma todo en Sí. serio, los llevan ahí a todas las horas. Y luego tú estás en el bar esperando a que salga el niño. Yo he visto niñas que las levantaban a las 6 de la mañana. Ya estamos, ¿no? Porque a las 5 vienen a jugar a los niños. Vale, bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, ¿no? Dale tu teléfono para cuando nos encontremos en el dilema, que ya ¿ahora qué hago? Abierta 24 horas. Bueno, pues espero que de alguna manera algo sí que os haya llegado, que lo haya sabido transmitir y que os haga tener más interés, que creo que ya lo tenéis, y sobre todo os daros las gracias, porque Gracias a ti. en este tipo de curso los que venís sois porque realmente estáis interesados, y la labor más difícil que hay es la labor de padre. No hay ninguna profesión más difícil. Eso no viene por la